Saludamos una vez más a todos y cada uno de ustedes. Damos inicio a este espacio de tiempo, unidos por Israel. Queremos seguir invitándole para que usted se una juntamente con nosotros a este tiempo donde vamos a seguir nosotros motivándonos, impulsándonos a que juntos oremos por el pueblo de la Biblia, por el pueblo del cual viene nuestra salvación. Aquí presentamos diferentes tipos de razones o causas por las cuales debemos de mantenernos orando por el pueblo de Israel, por el pueblo de la Biblia. Claro, todos nos unimos porque sabemos que Dios ha declarado por medio de Abraham diciéndole que yo bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Pero creo que nos es importante que nosotros entendamos más, un poco más allá de lo que es lo rutinario y consideremos varias cosas en las cuales nos es importante para nosotros, para así tener un enfoque más claro concerniente a nuestra clamor, a nuestra oración hacia nuestro Dios, a favor del pueblo de la Biblia, del pueblo de Israel, saber cuáles son sus retos, saber cuáles son sus continuas agresiones hacia el pueblo de la Biblia en diferentes tiempos y por diferentes razas y por diferentes causas o razones. Y hoy en este día queremos nosotros presentar ante ustedes sobre el mundo árabe y el antisemitismo. ¿Cómo es que en este tiempo nos fijamos y nos damos cuenta la situación que está pasando el pueblo de Israel en lo que es en la faja de Gaza y a la misma vez también con el grupo Hezbollah al norte, con el respaldo del gobierno libanés y el respaldo del gobierno de Siria, igualmente como también, ¿verdad? Los Houthis en Yemen y claro, otros muchos más, como lo que es también Turquía hacia el norte de Siria y también el país de Irán, aunque no son países árabes, pero este, tienen ese odio en contra del pueblo de la Biblia, el pueblo de Israel. Y creo que nos es conveniente tener una breve información de cómo es que se generó tanto el odio entre las naciones árabes hacia el pueblo de Israel. Porque miramos la historia y siempre miramos en cuestión de lo que es el pasado, y hasta llegar al tiempo de la Alemania nazi, donde llevó a cabo el horrorífico holocausto, donde más de 6 millones de judíos fueron llevados a la muerte sistemáticamente por la Alemania nazi. Y así vamos nosotros viendo la historia, pero en ese tiempo presente es importante que nos detengamos más y nos fijemos, porque es que se ha generado tanto odio entre las naciones árabes en contra del pueblo de Israel y las naciones también y razas que profesan la religión islámica. Porque es que no todos, ¿verdad? Pero en su mayoría, ¿por qué generan tanto odio en contra del pueblo de la Biblia? Y queremos dar una breve información concerniente a ello para que nosotros podamos entender un poco más allá de lo que simplemente oímos de pasada. Claro, estamos bajo el entendido que el antisemitismo, cuando decimos antisemitismo, se refiere al odio en contra del pueblo judío, el odio en contra del pueblo de la Biblia. Pero vamos a hacer vamos a dar esta información como en base de una pregunta. ¿Cómo es que se generó tanto odio de los árabes y de la religión musulmana hacia los judíos? Para ello vamos a dar una breve información para luego así nosotros entenderlo y después unirnos en oración por el pueblo de la Biblia. A fines del al siglo XVIII, como en base de información, a fines del siglo XVIII, el movimiento sionista comandado por Theodor Herzl, que promovía el retorno de judíos a la tierra, o sea, a la tierra de Canaán, a la tierra prometida, a la tierra conocida como en este tiempo la tierra de Palestina. Este movimiento había ganado muchísima fuerza en Europa y como había ganado tanta fuerza en Europa precisamente por el aumento o el crecimiento antisemético en lo cual se estaba generando bastante en los países de Europa. O sea, digo esto a fines del siglo XVIII. En ese entonces, Palestina estaba formada por varias provincias,
varias provincias otomanas de diferentes razas, no solamente árabes, los cuales vieron como una amenaza a los colonos judíos que migraban de Europa. Y precisamente basado a eso, llevó al levantamiento de árabes en contra de los judíos, porque a fines del siglo XVIII y a principios del siglo XIX, en lo que se conoció como el movimiento sionista, por Theodor Herzl, decíamos que esto puso en alerta a los árabes, las diferentes provincias otomanas, en lo que se conocía como Transjordania, y esto provocó precisamente el levantamiento de árabes en contra de judíos. Durante los disturbios de Neguid Moza en 1920, los disturbios en Jaffa de 1921 y los disturbios palestinos de 1929, los árabes palestinos manifestaron hostilidades contra la migración sionista, lo que provocó la reacción de las milicias judías en 1935. Estamos diciendo esto para que nos estemos dando una idea de cómo es que se fue generando el odio árabe en contra del pueblo de la Biblia. Durante esta revuelta, la revuelta árabe de Palestina de 1936 a 1939, los árabes palestinos lucharon por el fin del mandato y la creación de un Estado árabe basado en lo que se conocía como toda la tierra de Palestina. O sea, era un mandato que se había ya establecido o estaba trabajándose en un tratado, el tratado Oxford, por medio de la Gran Bretaña, haber tenido control a Gran Bretaña después de la Primera Guerra Mundial. Tras la votación del plan de partición de Palestina, el 30 de noviembre de 1947, estalló la guerra civil en Palestina. Las comunidades judías y árabes se enfrentaron violentamente, provocando la muerte de 800 personas después de 2 meses. O sea que cuando ya se iba a declarar una partición de tierras para formar 2 estados, un estado palestino y un estado judío, esto ocasionó un conflicto y empezaron a pelear entre árabes, palestinos y judíos. Eso que llevó a la muerte de 800 personas en un espacio de tiempo de 2 meses. Aún también esto provocó que árabes voluntarios entraran hacia Palestina para luchar junto a los palestinos árabes. En abril 6, semana antes de la terminación del mandato. Después de la fundación de Israel en mayo de 1948, la tensión pasó de ser tema local a un asunto regional. Al día siguiente, Egipto, Jordania, Siria, Irak invadieron al naciente Estado israelí. O sea que en 1948, en mayo de 1948, después de que se llevó a cabo la resolución, y se estableció el Estado de Israel como un miembro entre las familias de las naciones de la tierra, los países de alrededor se juntaron para destruir por completo al naciente Estado judío. Y esto, claro, sabemos la historia, que el pueblo de Israel fue victorioso. Donde luego, el día siguiente, estuvo Egipto, Jordania, Siria, Irak. Fueron los que se juntaron y hicieron una invasión hacia el naciente Estado de Israel. Esta fue la primera guerra árabe-israelí, conocida por los judíos como Guerra de la Independencia o de la Liberación. Entonces podemos detenernos un poquito aquí, que desde fines del siglo XVIII, en cuestión del movimiento sionista, esto fue provocando a una escala menor a ir tomando fuerza, a un resentimiento entre los civiles árabes en contra de los colonos judíos. Las victorias de Israel en las guerras de 1948, 1956, 1967 y 1973. Esto se consideró como una humillación severa a los opositores de Israel, entre ellos principalmente Siria, Egipto e Irak
etcétera. Y esto provocaba precisamente el odio en contra del pueblo de Israel. El antisemitismo se expandió desde el siglo XIX y creció aún más inconsiderablemente en los tiempos modernos, en el tiempo que estamos nosotros en este tiempo. Otra de las razones por las cuales el odio en contra del pueblo de Israel se fue generando, voy a volver a mencionarlo, es primeramente la inmigración de colonos hacia la tierra de Palestina, el establecimiento del Estado de Israel en 1948, la humillación de las victorias de Israel hacia los países árabes y a la misma vez también la avería del Imperio Otomán y la sociedad islámica tradicional. O sea que también antes de la Primera Guerra Mundial la tierra de Palestina estaba bajo el control del Imperio Otomán. Y la otra es también que la tradición islámica fueron una de las influyentes también para que se generara el odio entre las naciones árabes. Otra de las que también contribuyó fue la influencia europea causada por el imperialismo occidental, que envenenaron a las diferentes naciones árabes en contra del pueblo judío. Entre otras están los árabes cristianos que fueron infectados por el cristianismo antisemético de Europa. La propaganda nazi y la influencia de Amin al-Husseini. Esos fueron contribuyendo para que el odio en contra del pueblo de Israel en las naciones árabes fuese creciendo. El aumento del nacionalismo árabe, especialmente durante los años de 1980, esto añadió el odio al componente religioso. ¿Qué podríamos decir esto también? Que sin embargo en los últimos años el antisemitismo ha aumentado dramáticamente como consecuencia de los conflictos israelí-palestinos. Y lo que nosotros podemos mirar ahorita entre Israel y los palestinos, que hay diferentes conflictos entre ellos, y podremos pensar que toda la causa o el problema de la situación que prevalece en la faja de Gaza y el odio hacia el pueblo de Israel es únicamente basado precisamente hacia ese conflicto, pero no, el conflicto va mucho más atrás que el conflicto solamente de lo que es el conflicto de entre árabes palestinos y vuelvo a decir que no todos son palestinos, sino que más bien eran diferentes comunidades del Imperio Otomán en las cuales vivían en el tiempo del sionismo, en el tiempo de los colonos judíos que fueron emigrando hacia la tierra de Canaán. Eran provincias otomanas y componentes de diferentes razas. Lo otro es importante también considerarlo porque es que sigue habiendo tanto odio para el pueblo judío entre las naciones árabes. Por la gran presión de sus países o los países árabes, porque había mucha presión en los países árabes hacia los judíos, esto provocó la grande inmigración de judíos hacia el Estado de Israel, principalmente en los años de 1970. Ahora, eso nomás estamos dando una idea porque no queremos dar mucha información, sino poniendo solamente como para visualizar un poco más, porque es que el odio de las naciones árabes en contra del pueblo de Israel. Ahora, si nos fijamos también, porque decimos que las naciones árabes, pero a la misma vez también estamos mirando otras naciones que no son árabes. Por ejemplo, Irán no es un país árabe ni tampoco Turquía, pero sin embargo profesan la religión islámica. Y las naciones árabes en las cuales son naciones que profesan la religión islámica, aunque la religión islámica o en el Corán creo que hay solamente 2 porciones donde se menciona algo no favorable en contra del pueblo judío, pero la mayoría habla bien del pueblo judío. Pero sin embargo, todos estos conflictos de los cuales hemos elaborado
han sido una causa para que haya incrementado el odio entre el pueblo judío. Ahora miramos el odio en este tiempo. ¿Por qué es que sigue el odio tan fuerte? Porque los mismos gobiernos, las mismas instituciones educativas, el mismo sistema religioso y aún las mismas familias han contribuido envenenando a sus hijos con odio en contra del pueblo judío. Por eso nosotros tenemos que considerar bastante en la situación en la cual se encuentra el pueblo de Israel y seguir orando por ellos. Nosotros miramos levantamientos en contra del pueblo judío. Y es importante que entendamos que al pueblo judío no es solamente odio, es un intento de aniquilación. Cuando se menciona en cuestión de las diferentes manifestaciones que ha habido en diferentes países, tanto en Europa aquí como en Estados Unidos, de miles de gentes marchando, la mayoría son personas árabes o otros son personas en las cuales son miembros de la religión islámica, donde proclaman diciendo que desde el río hasta el mar, Palestina tiene que estar libre. Ese es un coro al llamamiento a la destrucción por completo del pueblo judío. Y no solamente es entre las naciones árabes, sino en toda la faz de la tierra. Ahora, fijémonos con quién está confrontando el pueblo de Israel. Que el pueblo de Israel no está confrontando solamente con una nación o dos naciones, sino que precisamente el pueblo de Israel está lidiando con 22 países que forman lo que se le conoce como la Liga Árabe, en lo cual entre ellos hay más de 464 millones de árabes. Aunque ya sabemos que Turquía e Irán no son árabes. Pero sin embargo también entre aquellos que profesan la religión islámica, no todos, pero en su mayoría, han manifestado odio en contra del pueblo de Israel. Y hay precisamente 1.800 millones de musulmanes. Y lamentablemente la mayoría odian al pueblo de Israel. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, porque las nuevas generaciones han sido así instruidas a odiar al judío en todo el lugar del mundo. Y lamentablemente lo podemos mirar que no solamente entre ellos, sino que han seguido siendo afectados otras muchas razas más. Las diferentes declaraciones que oímos continuamente, tanto de países de América del Sur, de Centroamérica, de Asia, de África, aún de Sudamérica, de Europa, en contra del pueblo judío, es precisamente una influencia que ha traído precisamente envenenamiento a las masas, el odio en contra del pueblo judío. Y no solamente es el odio en contra de Israel, o sea, del Estado de Israel y sus habitantes, sino que ese odio lo hemos mirado en todos los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob. Por eso es que el judío está puesto en una presión intensa en los países europeos. El judío aún en Estados Unidos sigue la presión. En otros países, por ejemplo, podemos mirar la actitud que ha tomado el gobierno de la República de Sudáfrica. Miramos también la situación o la posición en la cual se ha puesto también Venezuela, Nicaragua, Cuba y aún México. Entonces podemos mirar nosotros las diferentes declaraciones aún también por los diferentes líderes del país de los Estados Unidos, de Canadá, aún de Francia, de la Gran Bretaña. Y así podremos seguir elaborando sobre otros muchos países en los cuales han estado siendo llevados por esta corriente de antisemitismo, en lo cual ha generado, no vuelvo a repetir, no solamente el antisemitismo es para el judío en la tierra de Canaán o en el país de Israel, sino a todo el judío por toda la redondez de la tierra. Por eso es que nos es importante que nosotros nos mantengamos orando. Oremos por Israel. Porque la intención de las masas antiseméticas es la aniquilación del judío. O sea, borrarlos de la faz de la tierra. Miramos las atrocidades en historia, lo que se llevó a cabo por medio de la Alemania nazi, una nación que influenció y llevó a cabo genocidios
atrocidades con el pueblo judío durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial. Pero miramos también en ese tiempo lo que ocasionó el 7 de octubre del año pasado, donde miramos también la actitud, la acción de el grupo extremista Hamas, en lo cual es basado precisamente a ese odio antisemética, cometió atrocidades, aunque estuvieron peores de lo que fue el holocausto, porque no solamente cometieron atrocidades, sino que tuvieron aún el descaro de grabarlas y aún publicarlas. Y eso es precisamente lo que está confrontando el pueblo de Israel, el pueblo judío. La presión sigue fuerte, pero quisimos hoy estar elaborando precisamente sobre esta porción para que nos hagamos la idea, no nos hagamos, digo así, la idea, que solamente el conflicto es por la ocupación de que Israel tiene en ocupación a la tierra de los palestinos que tomó en 1967, cuando sabemos que en la partición los mismos árabes palestinos rechazaron la partición. Pero ahora se le conoce como los terrenos ocupados, Judea y Samaria y la Faja de Gaza, donde en realidad no hay ninguna ocupación. La Faja de Gaza quedó libre desde el 2006. No hay ninguna ocupación. Que hay opresión tampoco. Pero sin embargo esto solamente se ha usado como una causa para darse el lugar o darse el derecho de las naciones árabes y las naciones musulmanas extremistas a traer un intento de aniquilación hacia la raza judía. Así que vamos nosotros a seguir orando por el pueblo de la Biblia. Vamos a seguir orando nosotros por el pueblo de Israel. Porque pues más que se esfuerce el demonio del antisemitismo de borrar a Israel del mapa, nunca lo va a poder lograr. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es firme y así nos dice el Altísimo. Así ha dicho el Señor que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, que parte la mar y braman sus ondas. El Señor de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice el Señor, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternalmente. Jeremías capítulo 31, versículo 35 al 36. Bueno, esperamos en el nombre del Señor Jesús que la breve información que hemos dado aquí le haya servido para tener un poco más el entendido de por qué es que el odio de las naciones árabes y las naciones que profesan la religión islámica hacia el pueblo de la Biblia, el pueblo de Israel. Nosotros oremos por el pueblo de la Biblia, oremos por el pueblo del cual viene nuestra salvación. Así que nos unimos, los invitamos, vamos a unirnos en oración y pedirle a nuestro Dios que cubra y proteja al pueblo de Israel y que Dios tenga misericordia de los civiles entre aquellas naciones árabes. Vamos a orar y decirle al Señor, bendito Dios, venimos delante de ti una vez más, Señor Jesús, para pedir tu bendición, pedir, Señor Jesús, tu protección. Ha aumentado cada día más, mi Dios, el odio en contra de tu pueblo Israel. Lo miramos no solamente entre las naciones árabes o las naciones islámicas, sino también, Señor Jesús, donde quiera que han migrado, han llevado, Señor Jesús, ese odio y lo han transmitido a sus hijos, a sus familias. Yo te pido, Señor Jesús, tu intervención. Extiendas tu mano de protección sobre tu pueblo Israel. Bajo el entendido que cuando el padre árabe deje de instruir a sus hijos del odio en contra del pueblo de Israel, tomará completamente otro rumbo la situación. Pero mientras ellos odien más al pueblo de Israel que amar a sus hijos, siempre va a estar esta semilla floreciendo en el corazón de las siguientes generaciones. Pedimos protección y bendición por tu pueblo Israel. En medio del conflicto, cúbrelo y protégelo en tu nombre, Señor Jesús. Tú eres nuestro Dios para siempre. Tu misericordia, Señor Jesucristo. Seguimos también, Señor, adelante pidiéndote por todos aquellos árabes, mi Dios, que guarde sus corazones, que sean liberados también ellos de esta actitud antisemética destructiva en lo cual ellos mismos se acarrean daño. Y guárdanos a nosotros como iglesia también. Cúbrenos y protégenos del demonio del antisemitismo. Te lo pido en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, bendito Dios. Amén.
Así es, mis hermanos. Pues Dios los bendiga. Lo invitamos que usted deje su comentario ahí en el canal de YouTube. O también, ¿verdad? No se quede callado. Corra la noticia. Apoya al pueblo de Israel, dando razón positiva del pueblo del cual viene nuestra salvación. Dios les bendiga.